¿Cómo están, amigos de Bono TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la existencia de las personas morales o jurídicas en el derecho romano. Nosotros entendemos a las personas jurídicas como aquella construcción que se dio en el siglo XIX, que nos habla de organizaciones o sociedades que son independientes, que tienen una vida independiente de sus miembros y tienen capacidad o facultad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Incluso hoy las personas jurídicas, según alguna avanzada del derecho penal, también pueden concurrir a juicio. En el derecho romano no van a existir las personas jurídicas, al menos como un concepto determinante, pero sí van a aparecer los primeros lineamientos de su concepción. Por ello vamos a observar nosotros a esta abstracción llamada personas jurídicas ficticias o morales en los comentarios de los intérpretes posteriores, quienes van a definir dos tipos o dos categorías: las universitas personarum y las universitas rerum. De las universitas personarum vamos a encontrar a las asociaciones o reuniones con fines comunes. Aquí tendremos tres especies, siendo la primera reconocida como el Estado o el Populus Romanus, ya que esta va a actuar con capacidad para ser titular de derechos y de obligaciones. Ejemplo de ello es que tendrá un patrimonio y además va a tener acciones como dar libertad a sus esclavos, ¿no? O sea, los esclavos del Estado. Una cosa sí es interesante, que al Estado no se le puede considerar como lo que hoy entenderíamos al Estado cuando tiene negocios con los particulares, porque el derecho romano va a proteger al Estado y siempre lo va a tratar dentro del ámbito del jus publicum. O sea que cuando tenga algún conflicto con un privado, siempre este privado va a tener que someterse a la autoridad estatal, justamente porque no se acepta el desarrollo del jus privatum. La otra especie serán las otras comunidades. Estas son las civitatis o civitatis, entre ellas las municipia o las municipia y las coloniae. Estas también con capacidad patrimonial y con capacidad de ejercer algunas acciones propias de la persona jurídica, aunque siempre restringidas, estas sobre todo por política de la República. Y la tercera, que es la especie por antonomasia propia de las universitas personarum, son las corporaciones o asociaciones privadas, que tienen como denominaciones en latín las collegia, las sodalicia y las societas, que tienen como miembros a los sodales y a los socis, estos últimos los amigos. Estas asociaciones privadas van a ser creadas desde muy antiguo, así lo vemos ya referidas en la ley de las 12 tablas, cuando se dice que su único requisito es que tengan un fin lícito, o sea, que no contravenga las normas del Estado. Su personalidad jurídica se va a reconocer posteriormente en el derecho clásico. Esta personalidad jurídica entiéndase como diferente a la de sus miembros, y aquí se le va a demandar de algunos requisitos, como son que dicha asociación debe tener como mínimo 3 miembros, que dicha unidad, como ya lo decía la ley de las 12 tablas, debe tener un fin lícito, que puede ser este fin de carácter religioso, económico, gremial, lucrativo, etc. También debe tener algunas
vamos a decir, algunas instituciones u órganos como son el estatuto, los órganos directivos, estos son los representantes de la persona jurídica, un patrimonio independiente, y además deben ser autorizados por el Estado, o sea, deben tener autorización estatal, la cual este requisito es pues justamente de la época de de Augusto. Y se demanda que esta autorización sea por la voluntad del emperador, de un magistrado o de un pretor. Ejemplos de estas sociedades serían pues las sociedades que se contratan para el arriendo de impuestos, las sociedades que explotan las salinas en Roma, sociedades que se dedican a la explotación de algunos minerales como el oro y la plata. El derecho romano también va a considerar la forma en cómo estas, o va a describir la forma en cómo estas son extinguidas o se van a extinguir, encontrando 4 causas. La primera de ellas es la desaparición de sus miembros. La segunda, el acuerdo voluntario de los miembros. La tercera causa sería la consecución del fin por el cual se había motivado la creación de la asociación o de la sociedad. Y la cuarta causa es que así lo decida el Estado, ¿no? La autoridad estatal. Pasemos entonces al otro tipo de personas jurídicas que se encuentran dentro del derecho romano, que los comentaristas posteriores, los intérpretes posteriores del derecho romano han podido identificar. Estas son llamadas las universitas rerum, entre ellas la clásica de esta categoría serán las fundaciones. Entiéndase en el derecho imperial las fundaciones como entes que personifican un patrimonio que han sido constituidos para un fin, ¿no? Para un fin normalmente un fin obviamente lícito, pero que es comúnmente un fin benéfico, como es el caso de las fundaciones cristianas para fines píos, como son los de la construcción de hospitales, ¿no? La construcción de algunos orfelinatos o algunos asilos, etc. Su personalidad jurídica va a ser reconocida con el derecho justinianeo, el cual va a decir que el patrimonio fundacional va a tener las siguientes capacidades: el recibir por testamento, el cobrar créditos, entablar acuerdos judiciales, así como realizar permutas, entre otros. Otra especie de esta categoría, de este tipo de universitas rerum serán el fiscus. Esto es el fisco, pero no se debe entender como hoy. El fiscos no es el patrimonio del Estado, del populus romano, sino es el patrimonio que tiene el César. Este fisco, al morir el César, va a sucederle al siguiente emperador. Este va a ser considerado entonces por los romanos, ¿no? Por el derecho romano, con una entidad jurídica también, porque va a tener capacidad de tener algunos derechos y algunas obligaciones. Tal es así que se dice que el fiscus, o sea, hay deudores del fiscus, como que el fiscus también debe, ¿no? Y la tercera especie son las hereditas yacens o las herencias yacentes, estas entendidas como el patrimonio hereditario desde el fallecimiento del causante hasta que el heredero lo acepte, ¿no? O hasta que se le entregue la herencia al heredero. Esta va a ser considerada como una persona jurídica por los comentaristas porque es una unidad orgánica pasible de aumentar y de disminuir. Además, la herencia yacente va a ser pues justamente quien va a responder los créditos o las deudas, mejor dicho, del causante. Bueno, eso sería todo con respecto a este entendimiento de las personas morales o las personas
jurídicas dentro del derecho romano. Eso es todo con esta entrega. Muchas gracias por su atención. Soy Mario Arias para Abogando TV.